Literatura. Algo que para muchos corresponde a una gran parte de su día a día, siendo a veces más que una simple entretención, y más como un método de hallarse a sí mismo, y explorar los vastos rincones de la enigmática mente humana. Llamada por muchos como un arte, debido a su capacidad de expresar y transmitir los sentimientos del escritor, la literatura se ha ido expandiendo más y más durante los últimos años, al ser uno de los principales métodos de entretención para las personas, dejando de lado, por supuesto, a las ya recurrentes películas o animaciones que rondan tanto a nuestro planeta el día de hoy. Sin embargo, la literatura no es tan simple como aparenta a la vista de cualquier persona, ya que como cada tipo de arte, tiene un gran pasado e historia que lo acompaña. Literatura contemporánea, algo que por lo general no nos planteamos en absoluto, dando por hecho que la literatura ha sido siempre igual, solo que con temas diferentes a los de la actualidad. Pero, ¿es eso realmente cierto? Muchas de las obras que han alcanzado un enorme nivel de popularidad y que se han expandido mundialmente son en sí también parte de una evolución a partir de la lectura contemporánea, ya que muchos de esos elementos y componentes fundamentales que hacen estas obras divertidas se vieron originadas en un principio de la mismísima literatura contemporánea. Sin embargo, ¿cómo realmente nació este tipo de literatura? En un pasado, la literatura se enfocaba mayormente en la creación de comedias e historias fantásticas que entretuvieran al lector, además también de la tan conocida literatura romántica, que a pesar de su nombre, no solo se enfocaba en el romance y en el amor, sino en la gran pasión y la voluntad humana respecto a algún ámbito de la vida. Sin embargo, todo empezó a cambiar para la literatura en cuando las tan grandes tragedias de la humanidad llegaron. La enorme cantidad de muertes y destrucción que provinieron de la Primera y Segunda Guerra Mundial, junto a la división de ideologías y convicciones de la humanidad, llevaron a más de una persona a cuestionarse realmente la validez y la autenticidad de las historias felices que nos contaban en esos tiempos. Lo que eran antes historias divertidas y comédicas para la gente, pasaron a ser libros profundos que profundizaban en la enigmática mente humana y nuestra diminuta e insignificante existencia. El pensamiento de progreso indefinido, que era lo que movía a la escritura antes de que cambiara para siempre, se vio bruscamente afectado por los terribles y terroríficos vestigios de la Guerra Mundial. Vestigios que pronto hacían que la gente se plantease: ¿realmente estamos avanzando como especie? O también, ¿realmente tenemos un futuro brillante viendo cómo actuamos hoy en día? Y los llevaba a poner en duda la corriente de pensamiento que tanto motivaba a los escritores en ese entonces. Esto, sumado al constante miedo y preocupación de la gente durante la Guerra Fría de ser bombardeados de un momento a otro sin aviso, impulsó aún más el ambiente depresivo que rondaba en la literatura en esa época. La gente ya no encontraba las historias felices como algo relatable, no al menos con cuán horribles las cosas se veían a futuro. Y obviamente, los escritores no eran ajenos a esta depresiva y existencialista línea de pensamiento. Tranquilo. Debes calmarte. Richie. La literatura contemporánea no solo trajo consigo un nuevo enfoque en las historias, sino que también trajo un nuevo método de escritura y características que la diferenciaron en gran manera de sus predecesoras. Por ejemplo, tenemos a los nuevos métodos narrativos que tenían los autores para relatar sus historias, siendo uno de ellos, por ejemplo, el estilo directo.
que consistía en reproducir las palabras exactas de un personaje y dejar que el narrador las reestructure dentro de los párrafos. Luego, estaba el estilo directo libre, en el que un personaje en específico hacía una intervención sin la necesidad de que el narrador intervenga. Y finalmente, el estilo indirecto, en el que el narrador relataba en tercera persona las acciones y las palabras de un personaje. Muchas otras características también fueron introducidas, tales como la focalización, la pluralidad de voces, la voz, entre otros. Esto marcó en gran manera a la literatura contemporánea y la diferenció en gran manera de sus predecesoras, además de que también muchas de estas características han perdurado hasta el día de hoy y son utilizadas constantemente en los libros de hoy en día. En conclusión, la literatura contemporánea no es solo una fase más de la literatura en general, sino que también es un antes y un después que cambió para siempre cómo escribía la gente y las cosas que se buscaban contar. Es gracias a la literatura contemporánea que nuestra literatura de hoy en día es lo que es. Y gracias a esta literatura es que muchas veces hemos podido ver profundo dentro de nosotros mismos y explorar los vastos rincones de nuestra propia existencia. Gracias por su atención.